Pues muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y este ya va a ser el segundo, por fin después de tantos meses, la segunda parte de resistencia. Si no habéis visto ese vídeo, sí que antes de continuar con este, de verdad, tenéis que pasaros por este. Os lo dejaré el link por aquí, ¿vale? Del anterior vídeo de resistencia, pues estuvimos hablando también de por qué es la resistencia tan importante. Es verdad que el primer vídeo ya lo dimos hace unos cuantos meses, prácticamente medio año. Muchos de vosotros ya me lo habéis pedido, esta segunda parte más específica. Aquellos que vengan directamente a este vídeo sin haber visto la primera parte, pues la verdad es que os recomiendo encarecidamente que paséis por este primer vídeo, porque muchas de las cosas no las vamos a tratar aquí y de verdad es una muy buena, no solo introducción, es que damos mucha información muy interesante para que comprendáis todos estos conceptos. Pues eso, la segunda parte va a ser un poco más específica. Vamos a hablar un poco sobre qué contenidos trabajar, diferentes contenidos, ahora iremos a ello. Aún sigo escuchando hoy en día entrenadores, incluso algún preparador físico, que define el fútbol sobre todo como un deporte, una disciplina de fuerza y de velocidad, obviando en este caso la resistencia, cuando sabemos de sobra que si desarrollamos una buena resistencia o algunas de estas capacidades, ¿vale? Porque son muchas capacidades, pero si mejoramos cada uno de estos puntos, vamos al final a conseguir mantener la intensidad durante mayor tiempo y prevenir de lesiones. E incluso, bien lo que hemos comentado, entrenar a mejor intensidad y mejor calidad, mayor concentración. Entiendo que sí, que visualmente pues es un deporte que se ve donde la fuerza y la velocidad pues está intrínseca ahí, pero también la resistencia, aunque parece que esté muy escondida, es muy pero que muy importante para rendir no solo en los partidos, insisto, también en los entrenamientos. Y así que vamos a por los temas, a los puntos después de esta introducción. También en ocasiones sí que trabajamos este contenido, pero lo trabajamos de una forma muy global y muy poco específica. Para entender cómo trabajar la resistencia, os voy a poner un símil de la fuerza, ¿vale? La fuerza es algo muy global, igual que la resistencia. Quiere decir que muchas veces y en muchos estudios y en los últimos años se ha argumentado que trabajando el HIIT, Intensity Interval Training, como las series de alta intensidad, pues mejoramos la resistencia. Y el símil, en este caso con la fuerza, sería lo mismo. Ir al gimnasio, ganas fuerza. Pero la resistencia, igual que cuando tratamos de la fuerza, yo creo que cuando hablamos de la fuerza entendemos que es un concepto muy amplio de la fuerza. Es decir, dentro de la fuerza tenemos puntos, tenemos contenidos, capacidades que están dentro de la fuerza, pero que son muy distintas. Por ejemplo, la ganancia de hipertrofia, trabajo de hipertrofia, fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza velocidad, la pliometría, el trabajo excéntrico. Es decir, hay muchos contenidos que todos están dentro de lo que es la fuerza. Lo mismo pasa con la resistencia. Lo que no podemos hacer es decir, vamos a trabajar la resistencia cuando hay muchos conceptos muy distintos. Es decir, a lo mejor lo que queremos hacer es ganar o mejorar el VO2 máximo, mayor capilarización, queremos ser más eficiente con el uso de energía, de la glucosa, de la fosfocreatina, queremos tener más tolerancia al lactato. Es decir, hay diferentes conceptos que nos van a ayudar a mejorar la resistencia, pero lo que no podemos hacer es siempre decir, mira, vamos a hacer HIIT, ¿vale? Vamos a hacer series de alta intensidad. Y es algo que se debe hacer, pero dependiendo del tiempo, las series, el tiempo de pausa, la intensidad, trabajaremos una cosa a otra, y para eso hay que saber qué estamos trabajando. Es decir, hay que saber primero qué es lo que estamos buscando para luego, una vez que sabemos lo que queremos buscar, hacemos unas series u otras con una pausa u otra intensidad. Y en este vídeo os quiero hablar de tres diferentes tipos de series, ¿vale? Tres diferentes tipos de series, no las únicas, para eso sí que tenemos nuestros cursos. En unos meses sí que ya subiré el curso de resistencia teórica y práctica, pero ya directamente en la página web tenéis un curso sobre 3 meses de entrenamiento, planificación de entrenamiento para mejorar la resistencia específica en fútbol. Y ahí os muestro este tipo de contenidos llevados a la práctica. Pero volvemos al tema. Tres diferentes tipos de contenidos o de entrenamientos para mejorar la resistencia. Los vamos a definir por su nombre como la aláctica, sería la más potente, la más corta. Luego tenemos la anaeróbica glucolítica y luego la más larga, la más amplia, no tanta intensidad, pero más amplia en su tiempo, sería la aeróbica. Y vamos a empezar con el contenido más largo, más extenso de todos y no tan intenso, es decir, la mejora aeróbica glucolítica, que serían series en torno a los 3 minutos y 7 minutos. El tiempo es muy amplio, es decir, el rango es muy amplio porque también depende de qué tipo de juegos. Es decir, si hacemos juegos en espacios reducidos con balón, va a haber momentos donde el jugador no sea tan activo, la intensidad no aumente tanto, haya pequeños picos. Por lo tanto, yo ahí lo que intento es recomendar a los entrenadores que se hagan series de 5, 6, 7 minutos. Pues estamos realizando trabajo de resistencia más aislado analíticamente, es decir, haciendo carreras donde únicamente el jugador se tiene que centrar en la intensidad, pues ahí sí que a lo mejor series de 3, 4 hasta 5 minutos puede ser interesante, es decir, más cortas y con mayor intensidad. Si buscamos trabajo con balón, pues a lo mejor más largos en
el tiempo. Ahí depende también, insisto, como siempre digo, depende del jugador que tengáis delante, el equipo que tengáis, de la condición física y el historial deportivo. Hay muchos aspectos y muchos depende de, pero sí que estas series de, vamos a decir, 4 o 5 minutos se pueden realizar en 3 o 4 series. Empezamos después de un calentamiento. Es interesante que estos ejercicios lo hagáis al principio de la sesión y no al final, porque si hay fatiga, la intensidad tampoco es tan alta, ¿vale? Pero bueno, también depende. A lo mejor el entrenador lo que busca es, en este caso, o lo que quiere, que la primera parte sea con balón para que no estén tan fatigados y no haya tanto problemas de concentración y de, digamos, que no haya, sí, que no pierda tampoco calidad. Lo puedo entender, pero normalmente a mí me gusta hacerlo al principio de la sesión. Por lo tanto, tras un calentamiento, pues los jugadores realizan 2, 3, 4 o hasta 5 series de estos 4 o 5 minutos. Es decir, 4 o 5 minutos en alta intensidad más 4 o 5 minutos suave. Suave quiero decir activos. Podéis hacer algún juego, podéis hacer alguna pequeña recuperación, pero en este caso tiene que ser siempre activa. Y luego volvemos a hacer otra serie de 4 o 5 minutos. Aquí os voy a... Esto es un poco más teoría, este ejercicio, sí que estaréis viendo de fondo algunos vídeos y demás, pero insisto que si queréis ampliar información y queréis tener un plan de entrenamiento, pues para eso pasaros por la web, porque ahí se os explica muchísimo más. Esos serían entrenamientos para mejorar, pues por ejemplo, el V2 Max, para ser mucho más eficiente en el uso de la glucosa. En este caso, con este tipo de entrenamiento, ya no solo utilizaremos la glucosa como energía, sino también, si hacemos varias series, pues empezaremos a empezaremos a utilizar la grasa como fuente de energía. Eso sería por una parte. Con este tipo de entrenamiento vamos a mejorar muchas capacidades, pero sobre todo las más interesantes, o la primera de todas y más interesante, es el aumento o la mejora del V2 máximo. Nos va a dar un mayor rendimiento si lo mejoramos en el fútbol. También vamos a ser mucho más eficientes, va a aumentar en este caso también los depósitos de glucógeno realizando este entrenamiento muy interesante. Insisto, lo que he dicho al principio, para mantener una intensidad durante más tiempo, pero también va a mejorar, vamos a mejorar el umbral aeróbico a anaeróbico. Para el segundo ejercicio o técnica de mejora de resistencia, más concretamente para mejorar o para potenciar el uso del glucógeno, ¿vale? Como fuente de energía. Básicamente, los depósitos de glucógeno son de vital importancia para el fútbol. Tenemos dos opciones: una, ser más eficientes, es decir, mayor capacidad, mayor resistencia, es algo necesario para mantener esta intensidad durante 90 minutos, pero también la necesitamos de vez en cuando usarlas más potentemente, es decir, donde haya un mayor pico. Es por eso que hacemos este trabajo, o el uso de este depósito, ¿vale?, del glucógeno es más en resistencia, pero aquí sí que estamos entrenando este pico. También hay un mayor pico o mayor acidosis y lactato. Por lo tanto, las mejores son estas: aumento, en este caso también, de los depósitos de glucógeno. Eso es uno de los puntos que estamos trabajando con este entrenamiento. También mayor tolerancia al lactato y, una vez más, ese trabajo de resistencia anaeróbico láctico. Las series, como hemos contado, entre los 60 y 90 segundos, y luego vamos a dejar el doble, el triple de tiempo de descanso. Por lo tanto, si hacemos series de 90 segundos, pues podemos hacer en torno a 3 minutos y medio aproximadamente de pausa entre series. Con este tipo de trabajo a mí me gusta hacer, por ejemplo, 3-4 series de este tipo, hacer una pausa mucho más larga de 10 o 15 minutos, ya que el lactato es muy elevado. En esta pausa tan larga, lo que tenemos que hacer es, una vez más, ser activos. Activo en movimiento puede ser algo muy, pero que muy suave, para, una vez más, utilizar este lactato y que no empecemos la segunda parte con otras 3 o 4 series con tanto lactato y tantísima acidosis. Por lo tanto, podemos hacer 3 series de 90 segundos, pausa mucho más larga, y otras 3 series de 90 segundos. Si nuestro deportistas tienen una muy buena resistencia, e incluso podríamos hacer 4 series. Si nunca habéis hecho este tipo de entrenamientos, hacer 3 o 4 series en total y ya está. Y la tercera técnica, la tercera mejora de resistencia anaeróbica, en este caso anaeróbica a láctica, si hacemos muchas series puede ser incluso láctica. Consiste en hacer series de alta intensidad, pero mucho más cortas, que van en torno a los 10 y 12 segundos. Por lo tanto, series de máxima intensidad, que son prácticamente sprints, lo que estamos haciendo es utilizar la fosfocreatina como fuente de energía. Por lo tanto, estamos aumentando los depósitos de fosfocreatina, pero también utilizando esta energía más potentemente, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podemos hacer estas series? Pues como he dicho, 10-12 segundos más o menos, y a mí me gusta hacer entre 4 y 5 veces más tiempo de pausa. Por lo tanto, si hacemos 10 segundos de series, 50 segundos de pausa. Y es muy simple, es un minuto, un sprint, una serie, una acción cada minuto. Esto ya depende también mucho de las posiciones, ¿vale? Es algo que no he comentado desde el principio, pero también tenemos que trabajar la resistencia dependiendo de las posiciones de nuestros jugadores. Por ejemplo, un extremo sí que, dependiendo del estilo de juego que tenga
o tengáis en vuestro equipo un extremo, como norma general, digamos que el trabajo suele ser de más sprints con a lo mejor más tiempo de pausa, es decir, sprints de máxima intensidad, de más larga distancia y luego más tiempo de pausa. Por lo tanto, trabajar las capacidades más anaeróbicas serán en esta posición más cruciales que, por ejemplo, los mediocentros. Los mediocentros sí que se les exige mejor esta capacidad aeróbica. Por lo tanto, un mediocentro debe desarrollar ese primer punto, esta primer hit, esas primeras series de 4 o 5 minutos más que un extremo que sí que debería trabajar este segundo punto, esta segunda entrenamiento de resistencia y el tercero. Vuelvo otra vez más. Este tercer entrenamiento va entre torno a los 10, 12, 14 segundos y a mí me gusta hacer el resto hasta llegar a los 60 segundos en pausa. Aquí se suelen hacer muchas series. Yo con mis deportistas de alto rendimiento, cuando ya están bien preparados, suelo hacer 7 series en 7 minutos, pausa larga, otras 7 y otras 7. Es decir, al final 21 de estos sprints de 10, 12, 14 segundos. Estos ejercicios se pueden hacer incluso con balón. Es decir, puedes hacer una acción que tarde 10 segundos y finalizas con balón, pero siempre intentando motivar al jugador para que llegue a esa intensidad, esa máxima intensidad. Si no conseguís llegar a la máxima intensidad, no habrá estímulo suficiente para mejorar esta capacidad de resistencia. Como conclusión y comentar esos 3 puntos que creo que son claves. 3 puntos, sí, pero también 3 contenidos que hemos tratado. El primero de todos es que igual que no hacemos con la fuerza, o no deberíamos hacer con la fuerza, tampoco lo debemos hacer con la resistencia. El que cuando vamos al gimnasio hay diferentes capacidades que queremos mejorar de la fuerza. Lo mismo con la resistencia. Cuando hagamos series, sean integrales con balón, que son muy interesantes, o también analíticas, tenemos que esperar o tenemos que buscar unos objetivos concretos. Mejor centrarse en 2 o 3 objetivos que no abarcar todo. Vamos a centrarnos durante un tiempo en unos pequeños aspectos. Si tenemos tiempo, mejor. Si no lo tenemos, pues a veces pretemporadas donde los equipos solo tienen 3 o 4 semanas, pues es mejor centrarse en 1 o 2 condiciones de resistencia y con el tiempo podríamos ir mejorando otras. Insisto, mejorar puntos, mejorar la resistencia, diferentes conceptos con estos 3 series que hemos comentado. También trabajar dependiendo de la posición de vuestros jugadores y las debilidades que puedan tener, es decir, las exigencias del fútbol que vosotros tenéis en vuestro equipo, en vuestro ecosistema, vamos a decir. No va a ser lo mismo en mi equipo aquí un extremo que un extremo en el equipo X del país X, con la filosofía distinta. Tenéis que analizar eso y tenéis que analizar también qué tipo de resistencia puede tener. Para eso, pues estamos terminando nuestro libro y para eso también estamos terminando muchos cursos teóricos, también prácticos, para ayudaros a analizar todo este tipo de conceptos y aplicarlos con vuestros jugadores o con vosotros mismos si sois jugadores. Insisto, como siempre digo en la final de los vídeos, para todos aquellos que se ven, llegan a mi vídeo más rápidamente, están suscritos y demás, pues suelo dejar justo aquí abajo en la cajita de la descripción del vídeo un link con 3 códigos de descuento del 20%. Es decir, pues normalmente para los más rápidos que están viendo este vídeo y quieren adquirir un curso de los que tenemos en nuestra web, que la web es alvaromolinos.com, pues directamente os metéis en el curso, elegís el curso que más os interesa y con el código que tenéis justo debajo en el vídeo pues tenéis un 20% de descuento. Solo 3 códigos para fidelizar un poquito más y para que estéis más atentos también a cada vez que salga un vídeo. Yo en la descripción siempre os pondré este pequeño código de descuento. Así que nada, como siempre, espero os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, como siempre, lo veré en las visitas, lo veré en los me gustan y veré que se ha suscrito más gente. Que os animaría a que compartierais este contenido con cuanta más gente mejor, para ir creciendo poco a poco, que es lo que al final lo que estamos buscando con esta pequeña plataforma en YouTube. Compartirlo, me gusta y demás. Si veo que crece, pues, y veo que muchos de estos me gustan y visitas vienen de este vídeo, no os preocupéis que haremos un tercer contenido, un tercer vídeo sobre resistencia, que tengo mucho que hablar sobre este tema. Pero nada, este vídeo vamos a dejarlo aquí porque si no se hace bastante largo. Nos vemos el siguiente en una semana, ¿de acuerdo? Venga, hasta otra.